Jerome Powell parece que ha pivotado su discurso, pero es que la última comparecencia del Congreso a mí me ha parecido ya relevante del todo. Sus últimas declaraciones son, literal, además de decir que le queda un buen trecho por recorrer en la reducción del balance, añade que la senda fiscal de Estados Unidos es insostenible. Es decir, que es un dardo clarísimo a Janet Yellen. Sorprende que lo diga con tanta claridad y que el mercado no reaccione, ¿no? Que parece que está anestesiado, ¿no? Frente a este tipo de declaraciones. Eso sí que sorprende. Hace relativamente poco, ¿no? El Tesoro de Estados Unidos, ¿no? La Oficina de Congreso actualizó las proyecciones, ¿no? Presupuestarias y trabajaba que para 2024 el déficit iba a rozar los 2 billones de dólares en términos de PIB, es 7% de PIB. Luego llega, una vez que pasan las elecciones, los momentos de ajuste y por eso es cuando tiende las economías o los ciclos económicos a desacelerarse con contundencia y en este caso, pues bueno, pues es cuando pueden venir las grandes correcciones de mercado. Bueno, y con todos nosotros, como cada mes, y siempre es un placer tener a Luis Francisco Ruiz, más cuando están narrativas de desaceleración, que las hemos comentado muchas veces, cuando habla Jerome Powell y lanza un dardo a la administración Biden y a Janet Yellen en particular, también lo vamos a comentar a lo largo del programa y de la charla, pero un placer como siempre, Luis, tenerte por aquí, que siempre ya sabes que converso muy a gusto y bueno, pues que me gusta mucho los análisis que vamos haciendo y que vas comentando por aquí. Muy buenas tardes, Héctor. Muchas gracias. Aquí a ver si eres capaz de hacer un poco de spoiler, ¿no? De la cartera de Bill Gates. Estoy aquí impaciente por saber cuáles son las posiciones nuevas que ha tomado. Espero, a lo mejor hay alguna, ¿no? Sobre energía nuclear, pero bueno, ya me contarás. Efectivamente, van por los tiros, o sea, van por ahí los tiros de Bill Gates, que es llamativo porque está muy preocupado, y luego lo voy a comentar en la parte final del programa. Voy a hacer un dedicado a Bill Gates, pero es muy llamativo cómo lleva desde el 2022 en sus apariciones públicas, que no son muy cuantiosas, pero cada vez que ha aparecido dice slow down, la palabra desaceleración no se le iba de la boca, y bueno, va en esa misma dinámica y por eso apuesta por energías y una de ellas es nuclear, que luego lo vamos a comentar y en qué compañías en concreto o qué proyectos en específico, ¿no? Pero antes de nada, lo decía, narrativa, desaceleración, vuelve a escena. Se publica el dato de inflación en breve, que es un dato que el consenso espera que siga la tendencia de desinflación. Ya dijimos que posiblemente el dato relacionado con junio fuera a la baja y que a partir de el dato de julio, ahí era una incógnita y podía volver a reacelerarse. De hecho, estamos viendo el petróleo como desde hace un mes y pico, etcétera, ha ido remontando por encima de los $80 y vamos a ver qué impacto tiene esto en los próximos datos. Pero, además de hablar después de inflación, quería preguntarte, porque muchas veces lo hemos comentado. Último dato de ISM de servicios, tuvimos uno que fue una tregua, pero el anterior fue en descenso y la lectura de la semana pasada muestra una clara desaceleración, ¿no? Por debajo de 49 y fueron casi 4 puntos por debajo de lo previsto. El dato de empleo, no las nóminas como tal, porque ya sabemos que tienen truco y maquillaje ese dato, pero sí la tasa de paro sube al 4,1%, que es el máximo desde el 2021 también. Para ti estos son señales de que, como hemos comentado muchas veces y como me has dicho desde tus análisis, podemos avanzar hacia desaceleración clara en la economía y quién sabe dónde acaba esto. Bueno, no, ya es un secreto a voces, ¿no? O sea, el escenario es de desaceleración económica en Estados Unidos. Los ISMs, no solo el de servicios, también el de manufacturas, están por debajo de los 50 puntos, aunque el de servicios la verdad es que es un dato que está teniendo una volatilidad espectacular, ¿no? Luego sí genera ciertas dudas, ¿no? Pero lo que son, por ejemplo, el mercado laboral en Estados Unidos también se está desacelerando, la tasa de desempleo ha repuntado con bastante intensidad, la creación de puestos de trabajo está más vinculados al sector público que al sector privado, las ofertas de empleo también están descendiendo, los modelos de crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, el de Atlanta, pues también apuntan a que el PIB de segundo trimestre en Estados Unidos pues está desacelerando, las ventas al por menor que se van a publicar
la semana que viene están estancadas. Pues bueno, pues al final empiezas a sumar datos y sí, todo señala apunta a desaceleración, pero es algo que yo creo que ya todo el mundo está trabajando con ese escenario de menor crecimiento económico. Vamos a ver, la gran pregunta es si vamos hacia una soft landing, una desaceleración, o vamos bien hacia una recesión, ¿no? Y esto cuando hay datos como el que comentas del ISM, donde cae 4 puntos de golpe y nos vamos a zona de contracción, pues bien, hacen pensar o ponen o siembran dudas sobre el crecimiento económico y la expansión de Estados Unidos, o esa fortaleza o ese escenario de soft landing. Por el momento las bolsas, de que lo que son el Y no Nasdaq y el Standard Poor's 500 les da les da igual. absolutamente igual. Nos lo decían por el chat, Pero sí Luis. es Esto cierto, dice: el SP500 no para de subir pese a todas estas nubes negras que aparecen en la economía. Es un dato como que da igual, ¿no? Que se está obviando o que se están centrando en otros apuntes como bajadas de tipos de interés, como que van a ser positivos para las bolsas. No lo sé, ¿eh? Dime tu lectura de por qué este movimiento hacia máximos. claro. El escenario de cuento de Goldilocks, ¿no? De Ricitos de Oro, con el que se lleva trabajando mucho tiempo, es que esas bajadas de tipos de interés que ya están bastante descontadas van a ser suficientes para que la economía se reactive un poquito más y no entremos en recesión. Pero todo esto parte, obviamente, de que los datos de inflación al final sean favorables y la inflación continúe su senda desinflacionista, ¿no? Que es lo que estamos en la actualidad, que es lo que está trabajando la mayor parte del mercado. Es cierto que las grandes compañías, ¿no? Las megacorporaciones continúan creciendo, subiendo las cotizaciones y a lo bestia. Taiwan Semiconductors está otra vez muy pegada cerca del máximo. Así es que ha publicado las ventas de junio y han crecido un 40%, Héctor. 40% nada más y Una nada locura. menos. Luego las subidas, eso sí, es bueno señalarlo y comentarlo, ¿no? Porque yo creo que en más de una ocasión hemos señalado esa divergencia que hay entre los grandes indicadores macro, ¿no? Que sí afectan a los índices de pequeña y mediana capitalización, que son empresas más vinculadas o con más negocios regionales, que a las empresas de gran capitalización, donde tienen unos negocios que son muy sostenidos, unas calificaciones crediticias extraordinarias, una máquina de generar flujos de caja. Y claro, el mercado está dividido, ¿no? Está muy dividido entre aquellas megacorporaciones y el resto de mortales que van a la zaga y que van por detrás. Y bueno, es una de las situaciones diferentes que se está dando en este ciclo económico. No, desde luego que sí. Y de hecho nos sigue sorprendiendo a todos las lecturas que podemos hacer de todo el contexto. Hablaba antes del dato de inflación, que luego comentaremos, porque Jerome Powell parece que ha pivotado su discurso de preocuparse más de la parte de la inflación al mercado laboral, que estábamos comentando ahora con ese crecimiento de la tasa de paro y demás. En las últimas comparecencias van en esta línea. Pero es que encima, hablando de comparecencias, en los últimos días ha hablado en el Senado primero y después en el Congreso. Pero es que la última comparecencia del Congreso a mí me ha parecido ya relevante del todo. Si conjugamos las dos, lo comentamos, ¿no? Las preocupaciones que tiene. En la última del Congreso, sus últimas declaraciones son, literal, además de decir que le queda un buen trecho por recorrer en la reducción del balance, pese a haber reducido el volumen de la reducción del balance, valga la redundancia, añade que la senda fiscal de Estados Unidos es insostenible. Es decir, que es un dardo clarísimo a Janet Yellen, que no es el primero, pero ya incide en lo mismo, en que le está haciendo la zancadilla Janet Yellen con la emisión masiva de deuda y que les está perjudicando el control de la inflación por un lado y el deterioro económico que podían haber controlado previamente. Y a lo mejor quizá haber mantenido los tipos de interés menos tiempo más altos. No sé qué te parecen estas palabras, tanto el dardo a Janet Yellen como las del día de ayer, diciendo que el mercado laboral ya no está calentado, que se está enfriando claramente y que apuntamos en esa dirección. Es un poco redundar en lo mismo, pero ¿qué te parecen estos mensajes del presidente de la Fed? Se repite, porque a Jerome Powell yo creo que no es la primera vez que dice que la senda de déficit y de gasto público del Estado es insostenible. Luego no es algo nuevo, no es sorprende que lo diga con tanta claridad y que el mercado no reaccione.
¿no? Que parece que está anestesiado, ¿no? Frente a este tipo de declaraciones. Eso sí que sorprende, pero no sorprende la postura de Jerome Powell, que ya lo ha señalado. Hace relativamente poco, ¿no? El Tesoro de Estados Unidos, ¿no? La Oficina de Congreso actualizó las proyecciones, ¿no? Presupuestarias y decía que, vamos, y trabajaba que para 2024 el déficit iba a rozar los 2 billones de dólares en términos de PIB, es 7% de PIB. Estamos en año electoral y en este año pues se tira la casa por la ventana y el gobierno que está en el poder hace lo máximo por intentar salir reelegido. Luego, esto es una dinámica absolutamente habitual. Luego llega, una vez que pasan las elecciones, llegan los momentos de ajuste y por eso es cuando tienden las economías o los ciclos económicos a desacelerarse con contundencia y en este caso, pues bueno, pues es cuando pueden venir las grandes correcciones de mercado. Luego es un ciclo económico muy sostenido. Si el mercado está muy sostenido por o los grandes índices por las megacorporaciones, en el caso del ciclo económico está claramente sostenido por unas políticas fiscales muy expansivas. Luego, ese diferencial de crecimiento de Estados Unidos versus Europa, por ejemplo, se podría justificar claramente en que Estados Unidos tiene un déficit del 7% y aquí en Europa pues estamos en un déficit del 3%. Y del lado de la inflación, que es el otro foco que tiene la Reserva Federal, además del mercado laboral que comentado anteriormente, ¿ves alivio en los próximos datos? Y más allá del corto plazo, ¿hay peligro de que la inflación se siga calentando, teniendo en cuenta, si nos fijamos en el mercado energético, gas natural, petróleo, commodities en general, que igual después del verano pueden volver a retomar la senda alcista si no entramos en una recesión? Es decir, ¿hay incluso la posibilidad de que la inflación no haya tocado ese camino descendente? O sea, es decir, que siga ese camino descendente y que a la par vayamos a una desaceleración de la economía. ¿Es posible las dos cosas? Mm, se podría dar, se podría dar. Lo que sí veo es que hay demasiada complacencia en el mercado respecto a la cifra de inflación que vamos a tener el jueves. En ese sentido, cuando miramos al mercado, vemos, yo qué sé, ves el rango del euro dólar y es de nada, de 40 a 50 ticks, ¿no? Ves el rango de Standard Poor's 500 y son 40 puntos. Ves la volatilidad descontada para la cifra de mañana, para el jueves, cuando es una cifra de muy alto impacto, porque todavía no está claro que la inflación sea capaz de recorrer esa última milla, ¿no? O acercarse a ese 2% de objetivo de los bancos centrales o en este caso de la Reserva Federal. Luego sí veo un mercado muy complaciente que espera muy poco repunte en la volatilidad para mañana y hay algunos modelos, ¿no? Que a mí siempre me gusta ver el de Cleveland, que señala que el dato puede ser un poquito superior a que está esperando el mercado, y luego que esa senda de desinflación se ralentice. Lleva mucho tiempo enquistada lo que es la inflación. Y los salarios todavía siguen creciendo a ritmos del 4% interanual. Luego esa parte de la inflación pues, va a costar que se controle y luego en términos de energía ya veremos qué es lo que sucede, Héctor, porque realmente si vemos el petróleo, la verdad es que va o lleva inmerso en un lateral eterno. Cuando llega a la zona de 90, $95 retrocede, cuando llega a la zona de 70, 75 dólares rebota. El gas natural sí es cierto que ha tocado mínimos de siglo y ahora parece que recupera un poquito más. En ese aspecto, sí, a medida que nos acerquemos, hay un componente más estacional. A medida que nos acerquemos al invierno, ¿no? Y esos inventarios que están en niveles máximos empiecen a reducirse, si el invierno es un poco más duro de lo que se espera y esos inventarios se queman con rapidez, entonces el precio del gas natural sí podría aumentar con más intensidad. Por ahí es que he leído algún artículo que otros, ¿no? Que comentaban que la inteligencia artificial es súper intensiva en energía y que en Mm. momentos determinados del invierno puede haber una demanda de gas natural pues para mantener todos esos centros de datos. Y ese gas natural, que parte del que tenemos en Europa lo estamos importando de Estados Unidos, pues bueno, pues por ahí podría haber un poco de tiranteces, pero bueno, estamos adelantando mucho a lo que podría suceder en invierno. De primeras, para este mes y para el que viene, yo sí creo que la inflación puede dar un sustito, no mucho, pero sí creo que el mercado está demasiado tranquilo
con la inflación. Y Jerome Powell, ojo, que todavía sigue siendo, tiene claro que el próximo movimiento es de bajada de tipos de interés, pero también tiene claro que espera a que, a que haya cifras buenas o positivas en términos de inflación. Y si vemos que no termina por bajar, ¿no? Y repunta un poquito, aunque sea una décima, pues esto sí va a provocar que el mercado, los tipos de interés vuelvan a repuntar y que la volatilidad pueda subir un poquito. Y además tenemos que estar muy atentos de los resultados empresariales, que ya estamos en plena campaña. Y si hablamos de catalizadores, es que claro, al mercado realmente poco le queda de catalizador, porque el tema de la inflación yo creo que en parte, yo lo has dicho por ahí, si viene un susto negativo, pero la parte positiva está muy descontada. Y la parte de resultados crecientes igual también estaría descontada. Por aquí puede venir algún sustillo, ya que hablabas de sustillo de la inflación, que a lo mejor puede venir. Por la parte de resultados habría también, sobre todo, yo lo llevo comentando durante todos estos días, en empresas de consumo, viendo los datos de ventas minoristas que están estancados desde los últimos 2 meses. ¿Podría venir susto por ahí, algún profit warning que nos alerte un poco o en general piensas que van a estar en línea? Bueno, ya hemos tenido, ¿no? Algunos resultados. Nike, ¿no? Ya Mm. publicó hace 2 semanas, ¿no? Y la verdad es que el varapalo que se ha llevado en bolsa es importante. Es la gran pregunta, Héctor, si realmente, porque lo que es la inteligencia artificial, si nos fijamos en Taiwan Semiconductor, ¿no? Y las ventas que ha publicado, va a ser difícil que tengamos un susto, aunque los niveles, los ritmos de crecimiento sean muy exigentes y los múltiplos de valoración, pues para las compañías de tecnología, para las megacore, pues sea de 30 o 35 veces, ¿no? El PER, pues bueno, pues siguen siendo unos múltiplos muy exigentes, pero parece que se pueden cumplir. Sin embargo, hay otra parte del mercado y que a mí me cuesta mucho ver que pueda cumplir con los ritmos de crecimiento, son las small caps, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo, para Russell 2000 se esperan crecimientos de en torno de los beneficios en torno a los 20 puntos porcentuales este trimestre, el trimestre que viene en orden de 50, 60 puntos porcentuales. Ahí sí que puede haber un poquito más de dudas a ver si es capaz realmente de cumplirse con esos ritmos de crecimiento, pero va a estar, sin lugar a dudas, va a estar muy interesante, porque los ritmos, los múltiplos de valoración son muy exigentes, los ritmos de crecimiento que se esperan, ¿no? Para las compañías, para las megacorporaciones también son muy elevados, y a medida que se vayan publicando estos datos, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que es consumo básico, más relacionado con las ventas minoristas, si tomamos como ejemplo Nike, pues bueno, pues no pintan bien. Y si miramos las ventas a por menor de los últimos meses, tampoco pintan bien. Vamos, si quieres, a compartir gráficos, porque hemos hablado de mercados SP500 y al final, como tú aunas la parte de análisis fundamental con técnico, creo que se visualiza perfectamente cuando lo vemos a través de gráficos. Así que si quieres, vamos viendo el contexto general de los mercados, así en términos generales hasta menos cuarto, menos 10, para luego ya hablar yo en solitario de la cartera Bill Gates. Dime cuando estés listo y vamos compartiendo por aquí. Dame un segundito. Cuando me digas que estás A preparado la de para tres. compartir. Una, dos y tres. Vale, ya lo tenemos por aquí. El gráfico, en este caso, estamos viendo eurodólar. Tenemos en pantalla. Si quieres lo comentamos primero, Sí, porque hay mucha gente bueno, que... Sí, sí, vamos a comentarlo, porque me llama la atención. Con estos movimientos de los bancos centrales, tipos de interés subiendo, no, movimientos del BCE, de la Fed, ¿cómo lo ves? Ha habido rebote ahí, ¿eh? Fíjate que parecía que se acercaba al soporte y iba a testear los mínimos de ese soporte anterior. Y ahora, bueno, se ha dado un poquito la vuelta, ¿no? Ahí ha reaccionado el precio, ¿no? O el movimiento, vamos. bueno, es lateral eterno en el Sí, eurodólar, sí. ¿no? Esa media de 200 súper plana y con unos rangos de variación cada vez más bajitos, ¿no? Que es lo que te estaba comentando con anterioridad. Mira, la verdad es que sorprende sobre todo porque la inestabilidad política, ¿no? Que hemos tenido un poco por las, por las elecciones en Francia, pues fíjate que el euro ha conseguido rebotar, ¿no? Es realmente una sorpresa, pero sí podría esconder que quizás en esta ocasión las primas de riesgo no han repuntado con tanta intensidad, ¿no? El Banco Central Europeo puede tener más mecanismos, ¿no? Para intervenir y comprar bonos directamente, ¿no? Y que no se extienda o que no haya un efecto contagio al resto de países.
Y esta circunstancia, ¿no? Unido a que los tipos de interés en Estados Unidos sí se han relajado con bastante más intensidad que en Europa, sí ha provocado un poquito este rebote, ¿no? Del euro dólar desde 1,0667 hasta recuperar la media de 200 sesiones. Pero no es la verdad. El gráfico está abierto por aquí porque era el gráfico que tenía por defecto metido. Pero no es un cruce de los que realmente esté experimentando grandísimas dosis de volatilidad en el mercado, donde lo mejor o lo ideal sería pensar o trabajar con un escenario en rango, una operativa en rango, ¿no? Intentar vender en resistencias y compra en soportes, porque la verdad la volatilidad es muy, muy bajita, ¿no? Fíjate, ¿no? En el caso de Standard Poor's 500, que lo estamos viendo ahora mismo, cómo está marcando nuevos máximos históricos prácticamente en tiempo real, ¿no? Y casi rozando los 5.600 puntos. En este caso, lo que son las bolsas de Estados Unidos, los dos grandes índices, porque no es en Europa sí han corregido un poco, han purgado la sobrecompra que tenían, pero en el caso de Estados Unidos se van a enfrentar a la temporada de resultados empresariales pues con unos múltiplos que estamos hablando, por ejemplo, para el Standard Poor's 500, de un PER de unas 25 veces, el PER forward, que es más o menos un 20 o un 30% por encima del PER medio histórico, ¿no? De ese PER forward. Luego hay sobrevaloración y encima tenemos que desde un punto de vista técnico pues hay mucha sobrecompra. Esa distancia, ¿no? Desde los 5.600 puntos aproximadamente en la actualidad hasta los 4.928, que es por donde cotiza la media de 200 sesiones, estamos hablando de 650 puntos. Eso lo traducimos a términos porcentuales, está más o menos a 12 puntos porcentuales de esa media. Es decir, que está muy alejado de las medias de largo plazo y aunque sea en cualquier proceso de consolidación de tendencia, ¿no? O de reversión a esa media, estaríamos hablando de una caída bastante acusada. Luego, los resultados en este sentido, porque esas subidas de cotizaciones hacen que los múltiplos sean más exigentes, el riesgo de que en el caso de que haya una sorpresa negativa, el riesgo de caídas en precio, de ajustes, pues está un poquito más acusado porque parece que el mercado sí ha descontado que los resultados van a ser positivos. Pero vamos, el perfil que tenemos en el Standard Poor's 500 y el Nasdaq es prácticamente igual. Escalada vertical, mucha sobrecompra, osciladores sobrecomprados, bajísima volatilidad, los volúmenes también retrocediendo, que es algo típico del verano. Y bueno, también es una característica de cansancio también de las tendencias alcistas, ¿no? Cuando el volumen no sube los precios, pero no hay una mayor actividad en el mercado, ¿no? Y luego, en este sentido, las bolsas de Estados Unidos es lo que nos está mostrando, ¿no? Una tendencia alcista súper, súper acusada. Lo que pasa es que, claro, que ya en estos puntos da cierto vértigo, ¿no? La Total. sobrecompra no quiere decir que el precio no continúe subiendo, ¿no? De hecho, la sobrecompra muchas veces es un signo de fortaleza. Lo que pasa es que sí es cierto que no entre volumen si nos deja o resta fiabilidad un poquito a la subida de los precios, ¿no? Te digo más, Luis, comparto a nivel personal este análisis, que además mi audiencia lo sabe porque lo he dicho con ellos y no es una recomendación de inversión. Disclaimer, es lo que yo he hecho y es básicamente que viendo este contexto del que estás hablando, yo he cerrado la mitad de mi posición que tenía táctica dentro del SP500. ¿Por qué? Pues porque riesgo-beneficio y más yéndome de vacaciones, pues digo, quiero dormir tranquilo. Puede haber, es que con la volatilidad tan baja, el volumen cayendo y estos indicadores estando como están, a la mínima que algo se tuerza, se va para abajo y vete tú a saber si se puede ir para abajo hasta octubre o septiembre o quién sabe, ¿no? Después de tanta subida. Entonces, oye, si juegas al market timing, pues yo personalmente he dicho, voy a podar un poquito esa posición, ¿no? Y recogemos beneficios y nos vamos al norte y luego a la playa tranquilos, ¿no? Eso lo digo de cara a pues, posibilidad que alguien quiera hacer, ¿no? Pese a que ya os digo que es algo que yo he hecho a título personal, ¿no? Pero quería preguntarte también, y además eso, ya te digo que estando completamente de acuerdo con lo que dices, porque de hecho lo he aplicado yo mismo, en otros activos, ¿no? Que también están en boca de todos. Ahora también Bitcoin, se está hablando de la corrección importante, el cómo está Bitcoin vinculado a los ciclos de liquidez, si Bitcoin se está adelantando a lo que lugar al mercado. Hay como muchas preguntas al respecto. No sé cómo lo ves a nivel técnico y si
la correlación que tiene Bitcoin con liquidez, como también las tecnológicas que van un poco de esa mano, puede funcionar como de adelanto o no de lo que pueda pasar a futuro, viendo el gráfico ahí. Sí, bueno, la verdad es que las correlaciones ya sabes que aparecen y desaparecen. En este Mm. caso, el Bitcoin y el Ethereum, ¿no? Las criptomonedas que tenían una alta correlación, por ejemplo, con los metales preciosos y también con las, como estabas comentando, con tecnología, inteligencia artificial, liquidez, etcétera, pues la verdad es que la ha roto, ¿no? Ha roto la correlación con todos esos activos. Y ha purgado unos pocos excesos. Fíjate que Bitcoin, bueno, y los ha purgado como purgan las criptomonedas, con una caída de prácticamente 30 puntos porcentuales hasta aproximarse a la media de 200 sesiones, ¿no? Que es la referencia que estábamos comentando antes para el Standard Poor's 500, pero que parece que también sirve bastante bien pues, para las criptomonedas, ¿no? Que suele actuar bien de soporte cuando el precio viene retrocediendo por la parte superior. Y bien, ha marcado un suelo, un mínimo de 53.524 dólares y a partir de aquí, con estos niveles de sobreventa que muestran los osciladores de precios, si realmente el fondo es alcista, pues puede estar en un punto pues, apropiado para retomar ese fondo alcista, ¿no? Pendiente de la media móvil simple de 200 sesiones positiva, etcétera. También poco a poco lo que son los flujos, mira, aquí tenemos el Ethereum ahora mismo en pantalla y casi la clava, ¿no? En la media móvil simple de 200 sesiones y a partir de aquí intenta rebotar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, si es capaz de consolidar el rebote o no. Pero vamos, si trabajamos desde un punto de vista táctico, si en ese caso, por ejemplo, te daba cierto vértigo, ¿no? Lo que era el Standard Poor's 500, porque estaba muy alejado de esas medias, había muchos excesos, pues en este caso, lo que son las criptomonedas sí los han corregido. Yo desde un punto de vista fundamental, ya sabes que es un activo que me cuesta un poco entender, que creo que se mueve mucho por los flujos que van hacia los ETFs, es un activo un poco opaco. Entiendo cuál es la filosofía que subyace detrás, pero bueno, dentro de esto, desde un punto de vista puramente técnico, lo que sí es cierto es que por el momento, después de una corrección de 30 puntos porcentuales, han encontrado apoyo, intentan rebotar, se respetan referencias técnicas de largo plazo y no hay ningún exceso que purgar, por lo menos cuando lo vemos en datos diarios. Luego sí puede ser aquellos que hayan esperado una corrección para incorporarse al fondo alcista, puede ser que este sea el momento adecuado. Mira, me preguntaban por el chat también Rey D, que le mando un abrazo, gracias por comentar, y el Rojero que también estás por aquí comentando. Todos los que estéis por aquí, comentad por el chat, que os veo muy callados y siempre sé que estáis atendiendo y que eso será porque os gusta el contenido, pero dad signos de vida de vez en cuando, que está bien saber que estáis por aquí. Rey D dice, la TLT no arranca, ¿veis peligro con Trump para los bonos de 20 años? Esto es curioso porque es verdad que no hemos hablado del proceso electoral y del impacto que el mismo puede tener sobre la renta fija o sobre las decisiones de tipos de interés, porque a lo mejor Powell no está el año que viene. Esto puede pasar. No sé cómo lo ves esto, Luis, de tu lado. Yo luego digo un poco mi opinión, pero me interesa saber la tuya primero. Bueno, el impacto, la verdad es que es lo que comenta, ¿no? ¿Cuál es la decisión que tomaría, en este caso Trump si gana, es bajar los impuestos para compensar esa bajada de impuestos, ¿no? Y mantener las finanzas públicas equilibradas, lo que plantea es una subida de aranceles, ¿no? Que, pues bueno, es lo que eso sería, entre comillas, una subida de aranceles también sería un poco eh, inflacionario, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Sí. Pesaría o metería presiones inflacionistas. En este caso, y sí ocurrió en un principio que no, que después del debate electoral, la primera reacción de los bonos, bueno, a 20, a 10, a 30 años, tengo ahora mismo el 10 años en pantalla, fue de caídas en precio, ¿no? Que fue la corrección que más o menos marco en pantalla, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, recuperó, rebotó, pero tampoco los bonos están a 10 años, pues han estancado un poquito más o menos en el 4,25% por ciento aproximadamente. Luego sí veo que todo lo que son soluciones fáciles, ¿no? A problemas un poco difíciles, y en este caso Trump, ¿no? Lo que es comentar, decir, voy a bajar otra vez el impuesto de sociedades, que sí animaría, ¿no? También la actividad económica, sí puede ser que genere pues, más repuntes de tipos de interés si se aplica a ese tipo de políticas económicas o se llegan a aplicar. Claro, de hecho, no es exactamente lo mismo porque lo quiere compensar, como bien dices, con aranceles,
Pero es un poco lo que le pasó a Liz Truss, ¿no? De vamos a bajar impuestos a saco paco y tal y cual, y sin y vamos, se le fue el mercado de yields de madre. Esto podría pasar pese a las políticas arancelarias en Estados Unidos, teniendo en cuenta el volumen descomunal de emisión de deuda que está haciendo Estados Unidos y que con Trump no parece que vaya a ser diferente. Sí, la efímera Liz Truss, ¿no? Yo creo que en aquel momento fue muy agresiva, ¿no? Sería una política fiscal en este sentido expansiva por bajada de impuestos. Ya lo hizo Trump en su momento, bajó el impuesto a sociedades con bastante intensidad en Wall Street y las ganancias y los mercados reaccionaron al alza, ¿no? En este caso las bolsas. La diferencia quizás entre Estados Unidos y Reino Unido es que Estados Unidos crece con más fuerza, es una economía Mm. más competitiva, más productiva y tiene unos pocos de menores niveles de deuda y una menor deuda externa, ¿no? Una menor dependencia del sector exterior para financiar su deuda. Y la moneda reserva Luego, también, que eso es importante. claro, luego, aquí hay bastantes diferencias. Podri- de todas maneras, el mercado sí va a intentar pasar facturas si hay algún anuncio en ese sentido. Lo que le gusta al mercado es que las cosas se hagan de forma racional, de forma equilibrada. Eso lo que le suele gustar al mercado, ¿no? Y todos estos anuncios, como se hagan muy a lo bestia, pues por la general sí incorporan volatilidad a los mercados. Y el ejemplo de Listras es uno de ellos. Luego, lo que sí sería bueno es que la sociedad fuese suficientemente madura, ¿no? Como es el caso que ha ocurrido otra vez en el Reino Unido, quitando lo que es los diferentes ideales de cada uno, para asumir que en un momento determinado hay que hacer ajustes, hay que dejarse de lanzar proclamas políticas y actuar de forma efectiva e intentar dar o solucionar los problemas públicos de todos con un perfil político muy bajo y más un perfil gestor. Y eso es lo que ha votado el Reino Unido en la actualidad. Sin embargo, en Francia, fíjate, ¿no? Que la situación es diferente, ¿no? Estamos otra vez en una sociedad muy polarizada, muy de extremos, donde es muy difícil alcanzar consensos, la falta de gobernanza está clara. Luego, en ese sentido, lo ideal desde un punto de vista político siempre es que los políticos se dediquen a gestionar y dejen un poco al lado, ¿no? esas polarizaciones a las que nos están acostumbrando en los últimos años, ¿no? Oye, y ahora que mencionas Francia, ¿verías posibilidades en Francia, no sé si en índice o en algún activo en concreto? Sé que no se pueden entrar en recomendaciones, pero con estas caídas recientes que se han producido, ¿ves cierta sobrereacción también? ¿Ves que puede haber más coletazos? Pensando en el largo plazo hay interés. Hay mucha gente que me pregunta por Francia y digo, oye, ya que lo mencionas, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Al Francia, ¿no? Intentando agarrarse ahí a la media de 200 sesiones. Volatilidad, aquí sí que hay volatilidad. Yo personalmente creo que lo que es la inestabilidad política cotiza en el medio-largo plazo. Y cotiza de la forma igual que cotizó en la crisis del euro. Nos encontramos con unos índices, unas bolsas, donde cuando hay una corrección son las que lideran las caídas y cuando hay una subida se quedan atrás. Luego, dentro de este proceso de inestabilidad política, yo realmente no buscaría la oportunidad en Francia, buscaría más la oportunidad en otros índices que estuviesen más fuertes, ¿no? Intentaría aludir, ¿no? Dónde está el riesgo. En este caso, si lo interpretase como buscase fortaleza, la buscaría en otros índices y no lo haría en este caso en el Francia 40, ¿no? Ujú. Pues si te parece, dejamos de compartir y ya para despedirnos aquí, dame un segundito, un momentito que lo preparo aquí. Cuando me digas a la de 3 pasamos a la pantalla normal, Luis. Venga, la de Una, tres. Una, dos dos y y... tres. Ya lo tenemos aquí, el tranquillo cogido absolutamente. Te echaremos de menos en el periodo vacacional y post-verano. Bueno, como siempre, un placer, Luis, tenerte por aquí, todos estos análisis fabulosos. Espero que nos veamos pronto, una vez que pasemos este periodo vacacional, que te mereces y que yo creo que también de mi lado me lo merezco, y hablaremos a la vuelta. Siempre un placer tus análisis y charlar contigo, ya lo sabes.
Muchas gracias, Héctor. Que pase todo el mundo unas estupendas vacaciones y ese merecido descanso. Totalmente, pues muchísimas gracias a ti y recordaros, si esto lo veis desde YouTube, que no lo he dicho antes, que para apoyar el contenido dejéis vuestro like, es un gesto que no os cuesta nada y si queréis, si os ha gustado el contenido y lo queréis apoyar, pues oye, dejáis ahí el like, es la única manera de saber que os ha gustado, que este tipo de análisis, que venga Luis y demás, apoyarlo, pues si dejáis vuestro like siempre es fabuloso. Si os suscribís y no conocíais el canal y os ha gustado toda la charla, pues también suscribíos y dejad vuestro comentario de qué os ha parecido la charla, que os leo mucho, y siguientes cuestiones que queráis que abordemos cuando venga Luis la próxima vez. Así que dejádmelo por ahí abajo en comentarios, siempre es un placer. Luis, un abrazo muy grande, cuídate mucho y Hasta felices luego, vacaciones que Héctor. te las mereces. Ay, gracias igualmente. Adiós.